Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, los podcasts del sector porcino de la mano de MSD Salud Animal en México. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es veterinario, nos acompaña desde España y es Marcial Marcos. Marcial, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de comenzar, nos gustaría que nos dijeras quién es Marcial Marcos. Muy bien. Hombre, en primer lugar, muchísimas gracias a los compañeros de MSD Salud Animal de México es un privilegio que se hayan acordado de mí para poder participar en esta serie de podcast tan exitosa que me consta que la sigo por redes sociales y está teniendo mucho éxito. Y bueno, ¿quién es Marcial? Pues mi nombre es Marcial Marcos Cienfuegos, soy veterinario, nací en Asturias, en el norte de España, y estudié medicina veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, aquí en España. Tuve la suerte de que, bueno, pues el último año de carrera pude disfrutar de una beca de colaboración, destino convenio, entre universidades, facultades de aquí de España, de Europa y diversas universidades de Latinoamérica. Y bueno, pues una de las opciones que había era Veracruz y allí pude pasar uno de los, diría yo, de los mejores años de mi vida pues estudiando allí, haciendo muchísimas prácticas, conociendo mucha gente y conociéndoles a ustedes y a su país. Entonces, luego ya cuando volví a España, empecé a trabajar en el sector porcino, en una empresa de la zona centro de España que se llama Proga Texas. Estuve casi 4 años. Posteriormente pasé a otra empresa, el grupo Balcon Pines, que es digamos, el grupo de producción porcina más grande aquí en Europa. Y bueno, desde el año 2016 formo parte del servicio técnico de MSD Animal Health aquí en España, en la servicio técnico porcino. Y bueno, somos tres compañeros: Ruth, Marta, que probablemente conozcan alguna de ellas porque ha colaborado con ustedes muchas veces, y yo, digamos que me encargo de la parte oeste del país, un poco lo que envuelve Portugal. Y bueno, pues lo que decía, encantado de poder colaborar con vosotros en esta grabación. Excelente, Marcial. Y algo que siempre me llama mucho la atención y me gusta preguntar a los colegas es, ¿cómo te involucraste en la medicina veterinaria? ¿Cuál fue la razón? Pues mira, yo soy, lo digo así un poco de broma, yo soy un médico frustrado, porque yo siempre toda la vida quise hacer medicina y llegado el momento que tuve que decidir, pues por circunstancias me decanté por veterinaria. Y la verdad que es una de esas decisiones que las tomas una vez en la vida, no lo vuelves a pensar y nunca más me he vuelto ni a pensarlo ni a arrepentir, porque una vez que empecé a estudiar y me encantó la carrera, me encantaron los estudios, me encantó luego todo lo que sigo haciendo después. Y a día de hoy, pues después de 25, 26 años que empezó todo eso, estoy encantado. La verdad es que luego el trabajo en el sector porcino es muy cómodo, es muy bonito, y la gente que te vas encontrando en el campo pues ayuda a que eso siga siendo así. Sin duda, Marcial. Siempre que hablamos de producción porcina en España, siempre nos llega a la mente el cerdo ibérico. ¿Cuál es la Ujú. importancia? ¿Puedes platicarnos un poquito cuál es la importancia de esta raza para España? Mm. Mira, aquí en España más o menos tenemos unos 2.600.000 dietas, ¿vale? Y es poquito más del 10% son madres ibéricas. O sea que no es muy grande la producción que hay. Y además está restringida a una determinada zona. Cada vez la verdad que se está extendiendo más por las grandes empresas que están un poco metiendo granjas con este tipo de genética. Pero bueno, estamos hablando de que puede haber unas 300.000 madres, una cosa así. ¿Qué cosas tiene de especial esta genética, esta raza? Pues bueno, es una raza muy rústica, es una raza todavía muy emparentada, digamos, con el jabalí, que los niveles de producción no tienen nada que ver con los niveles de producción del cerdo blanco. Podemos estar hablando de que un cerdo blanco, serán conocedores de que podemos estar hablando de producciones por encima de 35 lechones por cerda y año, y en una cerda ibérica, pues digamos que el récord de producción está en torno a los 20 lechones por cerda y año, con medias de entre 13 y 14. O sea que ya productivamente son muy distintas. Pero lo que fundamentalmente distingue a esta raza del resto es la calidad de la carne. Es una carne muy infiltrada, un alto contenido graso, y además son grasas, digamos, grasas buenas, grasas que contienen mucho contenido en omega 3, etcétera. Y eso pues hace que incluso es un poco contradictorio, pero que sean unas grasas saludables para el hombre. Excelente. Ya tiene rato que estuviste acá en México, pero de lo que Mm. pudiste ver en aquella ocasión, sobre todo en la parte del sureste, en Veracruz, ¿viste alguna raza o algo que pudiera adaptarse similar a lo que se produce en España acá en México?
Sí, a ver, si al final los intercambios culturales que tenemos desde hace 500 años también incluyen los animales que tenemos y, como sabéis, pues en México, digamos que en América no existía el cerdo como tal y fueron los europeos los que lo llevaron allá. Nosotros trajimos otras cosas, maíz, patata, etcétera, y llevamos algunas razas de animales y obviamente el pelón mexicano, por ejemplo, fenotípicamente a simple vista sería muchas veces difícil distinguir de un cerdo ibérico de acá. Entonces, bueno, yo creo que la línea, el acervo génico está ahí, o sea, los genes son exactamente los mismos, como hayan evolucionado en los últimos 500 años, pues eso es una incógnita, pero no entiendo por qué no podría haber una producción similar también en México, conociendo además la extensión del país, los distintos climas y latitudes y altitudes que tienen, no entiendo por qué no podría haber una producción similar. Sí me consta que, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, hay alguna empresa que se llevó algo de genética para allá y están haciendo o intentando hacer algo de carne, digamos, de unas características similares. ¿Vale? Sabéis también eh, que existe una pequeña parte de esa producción de ibérico se termina en un sistema de producción que se llama montanera. ¿Vale? La montanera consiste, la montanera solo puede tener lugar en una época del año, que es de octubre a febrero, marzo, está terminando precisamente ahora mismo. Y la montanera consiste en que esos animales que tienen que llegar en torno a los 10 meses de vida, con unos pesos por encima de los 100 kilos de peso vivo, y si digamos que se terminan de finalizar de crecer en el campo. Esos 2 meses, que tienen que estar un mínimo de 60 días en el campo, solo pueden comer lo que encuentren en el campo, que por eso esas montaneras se desarrollan zonas de dehesa. La dehesa es donde existen fundamentalmente árboles productores de bellotas, encinas, alcornoques y robles, fundamentalmente encinas y alcornoques. Pues bueno, pues esos últimos 50, 60 kilos que engordan solo alimentándose de bellota, pues muy ricas en esos ácidos grasos que os contaba antes, pues hacen que haya una especie, digamos, de productos premium, que son los productos de bellota, que bueno, pues que son todavía de más calidad de lo que ya es de por sí la carne de cerdo ibérico. Interesante, sin duda, todo lo que nos has comentado es, a veces no tenemos idea de todo lo que implica esta raza y su producción y por qué el prestigio del jamón ibérico, ciertamente. Y ahorita que comentabas del intercambio entre naciones de Europa, América, yo recuerdo que hace casi 30 años empezó el tema de restricción del uso de antibióticos en alimento para la producción porcina y en general para la producción animal. Eh, Comenzó en Europa, obviamente a ustedes los afectó también, y más recientemente hay otras sustancias que se utilizan para el control, sobre todo de problemas entéricos, enfermedades entéricas en el cerdo, como es el óxido de zinc. ¿Cómo está liando, cómo está tomando estos retos el productor español, Marcial, de cada vez tener menos herramientas para el control de problemas entéricos? Pues, bueno, como muy bien dices, hace ya muchos años que empezó esta tendencia a la reducción del uso de antimicrobianos. Vale, yo siempre digo antimicrobianos para incluir los antibióticos y este otro tipo de productos que estás comentándonos, el óxido de zinc, que eran herramientas brutales para el control de todo este tipo de crecimientos microbianos no deseados. Pero bueno, desde hace ya 2, 3 años, desde hace muchos años, la reducción de antibióticos es un hecho. ¿Vale? Aquí hay un informe que se publica cada 2 años, va con 2 años de retraso, pero de ser el segundo país de Europa con mayor consumo de antimicrobianos hace 2014, 2015 creo que era, pues ahora mismo cuando salgan los datos que se van a publicar actualmente, vamos, estoy seguro que estamos ya a la cabeza de Europa en disminución de este tipo de consumo de este tipo de productos. Entonces, bueno, el óxido de zinc digamos que fue un paso más allá, porque el óxido de zinc es un producto digamos, que controla mucho el crecimiento de bacterias no deseadas. Y desde que se ha retirado, pues el productor está haciendo lo que puede. Fundamentalmente, yo creo que el tema del manejo ha primado muchísimo. Antes valía todo, ahora ya no. Ahora hay que manejar los lechones de forma excepcional después del destepe, dándoles un agua de la mejor calidad posible, dándoles un alimento de la mejor calidad posible, dándoles las mejores instalaciones posibles, con las mejores condiciones de alojamiento, ambiente, densidades, etcétera. Y si aún así todavía no se controla el problema, pues ahí entramos un poco los expertos en sanidad a hacer un buen diagnóstico para ver si hay algo más, si hay algún agente patógeno que pueda estar causando esos problemas, hacer un buen diagnóstico y aplicar las medidas oportunas que pueden ser la aplicación de vacunas, que hay un montón de vacunas nuevas para este tipo de agentes
que causan las diarreas post-destete, o simplemente lo que siempre se dice por aquí, hay que utilizar los antibióticos tampoco como sea posible, pero lo que sea necesario, porque lo primero es que los animales no se mueran, obviamente. Entonces hay que hacer un tratamiento, se hace un tratamiento, se hace un cultivo, un antibiograma, se selecciona el antimicrobiano más apropiado y se hace el tratamiento y sobre todo eso, el bienestar animal, el primer punto del bienestar animal es que el animal esté vivo y sano y saludable, o sea que al final se ha reducido muchísimo, pero si en algún momento hace falta se utilizan y si hay vacuna para el control de la patología se utiliza y si es una situación de manejo se solventa, o sea que hay muchísimas herramientas, es difícil, pero yo diría que los productores lo están haciendo bien, lo están llevando bien, algunos mejor que otros, pero yo creo que los esfuerzos están dando su fruto y bueno, se puede trabajar. Hace unos años se pensaba que no se iba a poder trabajar, que iba a ser un desastre y nos quitaron los antibióticos, se puede trabajar, nos quitan el óxido de zinc, se puede trabajar y nos seguirían quitando cosas, pero seguro que los productores seguirán trabajando. Sí, esa es una parte bien importante, la adaptación a los nuevos, a las tendencias y a las herramientas con las que nos permiten trabajar. Yo creo que nos hemos defendido bien en términos generales. Hablabas de las diarreas y hablabas de una etapa crítica de la producción porcina, que es, el destete. ¿Cuál es la razón de que las principales o las diarreas más, fuertes o más desafiantes sean alrededor de esta etapa, Marcial? Pues mira, al final tenemos que pensar que el destete es el momento de mayor estrés en la vida de un animal, de un cerdo. Aparte del nacimiento, que pues, digamos que es el inicio de todo y también es un gran estrés porque estar dentro de la tripa de la madre a estar fuera pues, cambia todo. Pero el siguiente y el más importante es el destete. Date cuenta que en ese momento le separamos de su madre, mezclamos con otros compañeros, le cambiamos la alimentación, le cambiamos la fuente de agua, le cambiamos las condiciones, disminuimos su temperatura de confort, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación de estrés, al final el sistema inmune sufre y las defensas del animal bajan y por lo tanto puede saltar cualquier cosa. Si no hay unas buenas condiciones, incluso un simple coli que en condiciones normales no sería patógeno, pues ese estrés puede hacer que el animal disminuya en sus defensas y no salte una diarrea post-destete por un coli que en condiciones normales nunca hubiera sido un problema. Por ello, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Pues intentar disminuir esa situación de estrés lo máximo posible con lo que estábamos comentando antes, pues, todo lo que vaya encaminado a un buen manejo, un manejo excepcional del lechón en cuanto a alimentación, ya incluso ofreciéndole alimentación sólida antes del destete, para que se vayan acostumbrando a esa ingesta de sólidos, eh, mejorar la higiene de las instalaciones para que la carga patógena, una vez que el animal está destetado, sea lo mínimo posible, ese tipo de situaciones de manejo, darle una agua de la calidad excepcional en cantidad para que no haya ningún tipo de restricción. Incluso, bueno, pues hay bastantes estudios que dicen que pues, los lechones durante el periodo de lactación su sistema digestivo está acostumbrado a una ingesta de leche pues cada 60 minutos, una hora y media, 90 minutos como mucho. ¿Qué es lo que pasa en el destete? Pues que se pueden pasarse horas sin comer nada. Más de 4 o 5 horas sin ingerir nada, las vellosidades intestinales se van a empezar a cortar y como consecuencia de ese acortamiento van a facilitar que eso, que esos colis, clostridium que están por ahí de forma habitual, que deberían ser comensales, pues nos causen un problema. Por lo tanto, es importantísimo que los lechones arranquen bien a comer, importantísimo que la gente esté muy pendiente, que la gente sea muy profesional y el que está trabajando con esos lechones pues destete, que enseguida, en el momento que vea a un animal que no ha arrancado bien a comer, que pueda retirarlo del grupo y hacer algún tratamiento especial, aplicación de alimento líquido, papillas, algún tratamiento, etcétera. Por eso digo que muchas veces yo digo que pensamos que trabajamos con animales, con cerdos, en realidad el veterinario de granja, el veterinario de campo, trabaja con personas que son las que cuidan a sus cerdos. Y hay que formar muy bien a la gente y explicarles muy bien el trabajo que esperamos de ellos para que estos problemas pues, de este té puedan ser solventados con medidas de manejo, que yo creo que es el pilar número uno para tratar este tema. Sí, es bien importante esto, el manejo y que la gente entienda realmente lo que se espera de ella, ¿no? Yo creo que ese Eso es. será un tema en otro episodio, porque es una parte fundamental en Sí, granja, sí. no solo los animales, sino el trabajo con la gente. Este tipo de problemas de diarrea, hablamos de que principalmente son alrededor del destete, las primeras etapas postdestete, pero hay diarreas un poco más allá, como es el Mm. caso de la ileitis. Ujú. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en el control de la ileitis con vacunación, Marcial, en España? Mira, aquí la ileitis es una de esas enfermedades que estamos viendo una cierta reemergencia
debido un poco a la retirada de estos antimicrobianos. Al final, la Leucemia intracellularis es sensible a muchísimos antibióticos, prácticamente todos, excepto neomicina, colistina y apramicina. Cualquier antibiótico que metamos en agua, en pienso inyectado, va a afectar a la Leucemia intracellularis. Entonces, bueno, pues toda esta retirada de antimicrobianos lo que ha hecho es pues, que la bacteria prolifere más de lo que nos gustaría. Normalmente aquí en Europa la ileitis era una enfermedad de final de crecimiento, de engorde, y solía aparecer por encima de los 60, 70, 80 kilos de peso vivo cuando los animales tienen 4, 5, 6 meses. En un estudio que hicimos en 2017-2018, en varios países europeos, concretamente 6 países, que entre todos sumaban casi el 70% de la producción porcina a nivel europeo, pues se vio que, excepto en Dinamarca, que es precisamente el país que antes había retirado los antimicrobianos, el resto de países europeos en 2017-2018 la ileitis seguía siendo una enfermedad del engorde, no aparecía en el post-destete entre los 6 y los 20 kilos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde 2017 para acá? La enfermedad se está adelantando. O sea, ya estamos viendo, yo tengo alguna granja que está teniendo problemas con 6, 7 semanas de vida, ileitis clínicas, con no solo diarrea, sino alguna muerte de algún lechón que cuando haces la necropsia, pues ves la clínica clara, en necropsia lesiones claras en el ilion, incluso formas complicadas como enteritis necrótica complicadas con otros colis, salmonelas, etcétera. Por lo tanto, al final aquí el control, las medidas de control que hemos hecho, pues bueno, pues volvemos a lo mismo, bajar presión de infección con higiene, limpieza, desinfección, manejo de los animales en lotes para que en un lote no contamine el lote anterior o el lote siguiente. Y bueno, pues como tú bien decías, pues al final la vacunación de frente a la leucemia intracelularis, que desde el 2006 que salió el primer producto era una cosa casi anecdótica, que muy poca gente vacunaba frente a ileitis, pues a día de hoy nosotros estamos viendo que está habiendo un crecimiento exponencial en el uso de las vacunas frente a ileitis, y lo que esperamos o lo que creemos que puede pasar es que al final se imponga como una vacuna más de uso del día a día. Pues igual que nadie se plantea no vacunar de circovirus, pues que llegará un día que nadie se plantee no vacunar frente a ileitis porque produce pérdidas fundamentalmente económicas. Pero bueno, también cuando tienes casos agudos, pues se nota. Sí, sí, excelente. Eh, hablabas tú del control mediante vacunación, pero hablabas también de que vemos complicaciones, que vemos diarreas, que vemos, problemas de enteritis necrótica y un poco más temprano, pero en ocasiones no se detecta, y es por eso que se le ha llamado también como el enemigo invisible a la enfermedad. Si ese es el caso de que no hay una signología tan evidente, Marcial, ¿cómo hacerla evidente? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo le decimos al productor: "Tú tienes un problema de ileitis"? Mira, me hace mucha gracia este comentario que haces porque es una cosa que les encanta a mis compañeros de marketing aquí en España, lo del enemigo invisible, que no mata pero roba. Y efectivamente es que es eso, estamos viendo que no es una enfermedad que a día de hoy esté matando muchos cerdos, pero cuando hacemos una prueba y monitorizamos los datos económicos, nos damos cuenta que si tienes buenos datos que analizar, siempre hay retorno de la inversión en la vacunación, ¿vale? Entonces, eh, estamos planteando situaciones en las que al no ser una clínica clara, es difícil el diagnóstico. Porque si tú tienes una diarrea con sangre, haces una PCR y te sale una Leucemia intracellularis, pues, blanco y en botella, como decimos aquí, ¿no? Entonces, el resto de situaciones, que son las menos, ¿vale? El resto de situaciones, pues tenéis que hacer un buen diagnóstico. A mí me gusta decir, que se lo he copiado al profesor Pedro Rubio de aquí de la Universidad de León, que no hay forma subclínica de ileitis, que una enfermedad que te está causando esas pérdidas económicas no es subclínico, eso es clínico. Lo único que tienes que saber ponerlo de manifiesto. ¿Cómo lo ponemos de manifiesto? Bueno, pues yo creo que lo primero es que la mayoría de la gente que tiene ileitis ya lo sabe. Y en algún momento de la historia productiva de la granja ha hecho algo para luchar frente a la ileitis. Medicaciones estratégicas, vacunaciones orales o lo que sea. Entonces, la gente normalmente ya sabe que en este origen suelo tener problemas entéricos. Entonces, eso tiene que ser el foco que nos haga empezar a sospechar de problemas en la granja. Una vez que tenemos eso visto, yo creo que hay que darse una vuelta por la granja a ver a los animales cómo se están desempeñando, si aparecen problemas entéricos o no, si aparecen esos blandeos, esas diarreas esporádicas, sueltas, a atender muy bien a lo que está pasando en las enfermerías, en las recogidas de lechones peores, de animales peores, y luego posteriormente ya pasaríamos a lo que es, no nos olvidemos de las necropsias, ¿vale? Porque siempre que hay una necropsia, una muerte de un animal en una granja, muchas veces, a mí me ha pasado porque he estado muchos años, he estado 11 años y pico en granja. Haces una necropsia en el momento que ves que el pulmón está tocado y dices, "Ah, pues, tema pulmonar ya
el lechón se ha Ujú. muerto por un tema. Y no sigues, y no continúas la necropsia. Hay que hacer las necropsias hasta el final. Abrir todo el animal, abrirle pues, las articulaciones, cavidad torácica, cavidad abdominal, analizar un poco el aparato digestivo, ver qué pasa en el estómago, qué pasa en el intestino, y no cuesta nada irse al ilion, mirar cómo está el ilion, porque puede ser que un animal se haya muerto por patología respiratoria, porque tenga un ilion afectado y lleve mucho tiempo perdiendo crecimiento y que la muerte al final haya sido por otra cosa, pero estamos hablando de una enfermedad económica. Entonces, regularizar y arreglar las necropsias creo que es algo importante que deberíamos de hacer y atender siempre al ilion, abrirlo siempre y ver qué está pasando ahí. Microscópicamente las lesiones se suelen ver bastante bien, ¿vale? Y aparte de eso, podemos hacer una PCR de ese ilion para ver si, aparte de que tenga lesiones, tenemos también la bacteria presente, ¿vale? A partir de ahí, mira, los compañeros de MSD de Hungría desarrollaron, es un artículo que está publicado, que se tiene acceso a través de Internet, han publicado un score de valoración numérico de 0 a 4, digamos, para valorar el grado de lesión debido a ileitis a nivel del ilion. Ellos lo han desarrollado para matadero, para ir al rastro y ver en el rastro qué tenemos, qué tipo de lesiones tenemos ahí, del 0 al 4, obviamente el 0 no lesión, 4 máxima lesión. Nosotros en Europa, en España, es mucho más complicado ir a matadero porque, claro, ya te ponen trabas para entrar al matadero y imagínate que les dices que vas a ir a hurgar en las tripas, ¿sabes? Ya te dicen, estás loco, vete de aquí, ¿sabes? Pero si tú estás en granja haciendo necropsia y tienes en mente ese score, tú puedes valorar cómo de afectado estaba ese animal que se ha muerto, ¿vale? Entonces eso también te puede ayudar en el diagnóstico. Y luego, aparte de todo esto, pues obviamente PCR perfiles, es decir, coger muestras de heces en distintos momentos del crecimiento de los animales. Puedes hacer, funciona bastante bien coger muestras en pool, o sea, no simplemente ir animal por animal y coger un escobillón del recto, sino coger con calzas de distintos corrales y analizar las PCR, en PCR esas heces de distintos corrales. Eh, Suele funcionar, bueno, como te decía, bastante bien en pool y bueno, puedes hacer varias edades antes de que tú veas el problema, a mitad de crecimiento y al final de crecimiento y ver 3, 4 edades distintas para ver si aparece PCR positivo. A mí la verdad que la PCR de ileitis me dejó un poquito desilusionado o descorazonado porque, bueno, pues yo esperaba encontrar mucho más PCR positivo y la verdad que no se encuentra tanto PCR positivo porque hay que tener en cuenta que la ya tiene excreción intermitente, o sea, un cerdo puede estar infectado, tú coger una muestra de heces y que no tengas ningún problema en una PCR positiva. Pero igual vuelves al día siguiente y si encuentras la PCR positiva. Por eso, yo creo que esto yo siempre me gusta complementarlo con la serología. Existe un kit de Lisa, ¿vale? De una empresa que se llama Danovil, creo, y ese kit pues, funciona bastante bien, no tiene un 100% de sensibilidad, pero la verdad que funciona bastante bien. Y de la misma manera que se hacen PCR perfiles, me gusta tomar muestras de sangre en distintas edades. Por ejemplo, si tú tienes una posibilitis entrada a cebo, pues bueno, pues me voy a 3 semanas de vida, 9 semanas de vida antes de meterlos al engorde y luego igual un mes o 2 meses después de entrar al engorde. Si esa clínica que tú ves te coincide con un PCR perfil positivo o con una serología positiva, pues yo creo que es bastante claro que tienes la bacteria por ahí causándote problemas. Que sean los problemas más grandes o más pequeños, pues dependerá también de cómo sea de bueno tu manejo. Claro, sí. Sí, justamente iba yo a preguntarte de la serología, pero ya no, ya te tocaste ese tema, porque acá en México también a veces es frustrante, tomamos muestras de heces, sale negativo, pero muchas granjas todavía utilizan hasta el límite de antibióticos, entonces eso también te complica un poco el diagnóstico de PCR, ¿no? Sí, Entonces, pero además te complica la PCR, Raúl, y te complica el resultado del ELISA, porque sí que también hay algún estudio por ahí que si los cerdos están muy medicados, eso no da una buena seroconversión. Entonces, claro, tenemos un flujo de producción que utiliza muchos antimicrobianos, pues es que es muy difícil el diagnóstico. Probablemente lo tenga controlado por los antibióticos que utiliza, pero en el momento que deje de utilizarlos le va a saltar. Pues ese seroperfil también en sangre que hacemos, yo tengo experiencia en una granja que producía 2 flujos de producción, los machitos iban para engorde, para el rastro, y las hembritas iban para futuras reproductoras. Entonces, los machitos se medicaban porque llevaban un flujo de producción normal y si hacía falta se medicaban mucho. Y las hembritas no, por ser futuras reproductoras, iban a otro cebadero, en mejores condiciones y no se las medicaba. Hicimos el perfil en los 2 flujos y los machos no se reconvertían y las hembras sí. ¿Por qué? Pues los machos iban medicados hasta arriba, entonces no permitía, digamos, que el sistema inmune desarrollara defensas frente a la bacteria porque la bacteria estaba controlada con el antibiótico. En cambio, las futuras reproductoras sí que se vio una buena seroconversión y obviamente al final acabaron vacunando todo retirando los antibióticos también de la línea de machos para rastro. O sea que
que hay que tener cuidado con el diagnóstico, es difícil. Hay veces que es difícil, sobre todo si hay antibióticos de por medio. Interesante ese dato que me nos das, nos compartes, Marcel. Ujú. A veces no pensamos de que no importa, o sea, está presente la bacteria, van a hacer o convertir, pero si la No, presión de control es tan fuerte con antimicrobianos, pues tampoco le va a dar mucha oportunidad al sistema inmune de no, interactuar con el patógeno, ¿verdad? eso es. Más allá de la vacunación, ¿qué otras, recomendaciones de control o medidas de control debemos de considerar para la ileitis, Marcial? Pues mira, higiene, manejo en bandas y un poco más de higiene. ¿Vale? Aquí también tengo un caso práctico bastante curioso. Una de las primeras pruebas que hicimos con la vacuna, la hicimos en una empresa, una granja muy grande, que creíamos que había un histórico, un historial de ileitis. Y esta granja tiene la peculiaridad de que produce lechones a 6 kilos. A los 6 kilos los lechones cada semana se van a una transición distinta, entre 6 y 20 kilos. Tiene 7 transiciones repartidas, digamos, a varios kilómetros alrededor. Y de ahí a los 20 kilos se van a distintos engordes. Todo ello, todo dentro, todo fuera. De manera que tienes cortes a los 6 kilos, a los 20 kilos y en el cebadero. Son unas instalaciones excepcionales, ¿vale? Entonces hicimos ahí la prueba y no dimos nada. No dimos nada. ¿Por qué? Porque es la situación ideal. Otra cosa es que esa situación sea real en esta granja porque lo tienen así, pero esa situación no creo que nadie pueda hacerlo. Tener todo dentro, todo fuera, all in, all out en periodo de transición y en periodo de cero. Entonces ahí no vimos nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una higiene, una limpieza excepcional, entonces la carga bacteriana es mínima, ¿vale? Y luego te cuento el caso totalmente contrario. Empresas que tenemos, por ejemplo, gestaciones en grupo de cerdas que están en paja, pues ahí es la situación ideal para una enfermedad como ileitis, como braquispira, como leptospira. Entonces, ese tipo de granjas son muchísimo más problemáticas y es que ahí no te va a quedar otro remedio que vacunar, que controlar con medidas de vacunación. Todo lo que puedas hacer de higiene y manejo, pues bienvenido sea, pero hasta donde se puede y donde se puede. Y ampliando un poquito más este espectro de control para mejorar en términos generales la salud intestinal. Aquí hablamos de los patógenos en particular, pero sabemos que la salud intestinal es fundamental para la absorción correcta y adecuada Ujú. de nutrientes y tratar de evitar estos problemas. ¿Qué hacer más para mejorar la salud intestinal, Matías? Mira, yo siempre digo así a la gente, a los ganaderos con los que me reúno, que al final el cerdo es lo que come y lo que bebe. Entonces, si nosotros le damos un agua en cantidad y de calidad, eh, microbiológica, fisicoquímica, etcétera, le tenemos mucho adelantado. Si además le damos un pienso de buena calidad, bien balanceado, con los requerimientos que el lechón o el cerdo nos va a pedir para cada momento de crecimiento, que ese es trabajo de los nutrólogos, pues vamos a tener bastante avanzado. Y si aparte de todo esto, las medidas de manejo en las que hemos hablado antes, que van a hacer disminuir ese estrés, las minimizamos, el manejo en bandas, no mezclar orígenes distintos, dar un confort al lechón ya desde el destete, lo que necesita. Pues un lechón al destete necesita 28 grados de temperatura, démosle 28 grados, no le demos 22, porque no es la situación ideal para él, para su sistema inmune. Si tiene que tener pienso 24 horas al día, démosle una fuente de alimentación que le dure 24 horas al día. No le pongamos una tolva pequeña que a mitad de día se quede sin alimento y tenga que pelearse al día siguiente para volver a ingerir alimento. Entonces, todo lo que podamos hacer de manejo que disminuya el estrés, bienvenido sea. Todo lo que podamos hacer en higiene y bioseguridad interna, bienvenido sea. Y obviamente alimento y agua en cantidad y de calidad. Sin duda, el confort es fundamental para la producción porcina y mientras más esté confortable el cerdo, más nos va a resultar a nosotros. Más confortables nosotros también. Es, es correcto. Vamos a dormir mejor, Marcial. Sí, Muy interesantes todos los conceptos y todo el conocimiento que nos has compartido, Marcial, pero el tiempo es limitado. Sabemos que muy tú también tienes cosas que hacer. bien, Y pues, lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, muy pero bien, ten la seguridad que te vamos a invitar nuevamente porque sabemos que tu expertise va más allá de lo entérico y quisiéramos que nos regalaras más en un futuro, Marcial. muy bien, muy Muchísimas bien. gracias por tu participación en este podcast, el podcast de MSD Salud Animal en México. Y a todos nuestros queridos oyentes les damos las gracias por escucharnos y los invitamos a escuchar los siguientes en un futuro probablemente con Marcial pronto.
Recuerden que pueden acceder a todos nuestros podcasts a través de nuestra web. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.